es lo que estamos, qué sé yo, viviendo. Muchísimas gracias, nos quedamos allí con Mercedes. No, Gracias, por favor. Muchas gracias, Mercedes. No, por favor, gracias a ustedes, cuando gusten. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Buen día, bien, todo bien. ¿Y dónde termina esto? No sé, el señor, hay que hacer una aclaración. Este señor sabe mucho más sobre su carnicería, la carne, los clientes, la zona en donde vende, de lo que sabe el ministro de Comercio. Porque hay una arrogancia muy grande de parte de los funcionarios de querer meterse dentro de las empresas, dentro de los proveedores, etcétera. De hecho, estaba viendo todo este tema en la reunión de ayer, ¿no? Sí. Y quiero ser, digamos, respetuoso y decirlo en buen tono, pero si el rol del ministro de Producción y la Secretaría de Comercio va a ser juntarse con productores, vendedores, cámaras empresarias, para monitorear precios, para monitorear costos y para sancionarlos si no cumplen los acuerdos, hay que cerrar el ministerio. No sirve. No sirve Sí, porque... a las reuniones vas bien. No, o sea, claro, pero Sí. si es para eso. Claro. No sirve ¿por qué? Porque no va a, gracias a eso, terminar 29% anual la inflación, porque supuestamente es el objetivo, pero además le está imponiendo un costo a todos estos empresarios que tendrían que estar en su empresa viendo cómo mejoran su producto, le ganan a la competencia, producen más barato, o venden más caro, o venden más barato. Son decisiones empresarias. Imponer ese costo es, digamos, sobra de más, ¿no? Ya que tanto se preocupan por los costos, bueno, juntarse en una mesa cada 3 meses para ver los precios, controlar, es un costo adicional. Además, el gobierno, o en general, hablan de aumentos injustificados de, no sé, el rabanito, la tuerca, el tornillo. Bueno, el dólar pasó de 45 a 140. ¿Por qué no justifica eso el gobierno? ¿Por qué no explica, ¿no? la emisión monetaria? La cantidad de dinero en diciembre de 2019 era 1,4 billones de pesos. Hoy son 2,4. ¿Eso es justificado? Pero que aumentó 40% el dulce de leche, ¿no? El gobierno está para resolver cuestiones macroeconómicas. La Argentina vive un desastre macroeconómico, una inflación casi en el top 5 mundial, y encima a eso le agrega el control de precios, perseguir empresarios. Bueno, yo le decía ayer a Paula Español esto, ¿no? Le digo, está todo bárbaro, ustedes vayan, vean, controlen precios, cadena de comercialización, pero si vos no frenás tu nivel de gastos frente a los ingresos que tenés y seguís teniendo este nivel de inflación, o sea, nunca vas a poder controlar realmente las cosas. Son dos problemas. O sea, un problema es la inflación. Pero es el problema otro central. Es el problema central. Claro. Pero otro, vos no resolvés. Vos agregás otro problema cuando vas a controlar precios, cuando controlás el dólar, cuando controlás la tasa de interés, cuando controlás los salarios. Ahí estás metiendo a la economía en un corset, en una olla a presión. Y además, a todos aquellos que son los que tienen que producir en Argentina, les está complicando la vida. Pero entonces, ¿qué hacer? O sea, no solo con la inflación, sino con los controles. Todos están de acuerdo en las distintas ideologías y teorías de la economía de el problema de la inflación. Después están las dos bibliotecas. Alberto Fernández ya dijo es multicausal, salió de ese discurso cerrado de no es una cuestión de emisión monetaria, hay un sector que dice es una cuestión de emisión monetaria. Todos están de acuerdo que el problema es la inflación. Ahora, ¿qué hacer para frenar la inflación? Porque está bien, esto que vos decís no va a servir. Tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados porque también sigue escalando. A ver, vos podés juntarte en una mesa, pedirle a los empresarios que dada la situación delicada de un montón de gente en este país, si quieren sumarse a una campaña de poner ciertos productos baratos. Bueno, alguna cosa sí. Ahora, y para no desacreditar lo que dice el presidente, porque tampoco es verdad que, o sea, en el corto plazo, lo de la multicausalidad tiene sentido. En el corto plazo la inflación, vamos a decirlo así, depende de cualquier cosa. O sea, mañana ajustaste el precio de la luz y sí, la inflación en vez de 4 o 2 va a ser 8. Igual a mí eso es así. lo de la multicausalidad... Pero a largo plazo es lo que importa. Me parece hasta gracioso porque sea 1, 2 o 5, las tiene que resolver el gobierno de turno. O sea, no importa que sea multicausalidad. Que a mí Alberto Fernández me diga, porque ahora se puso de moda la palabra multicausalidad, que la inflación es producto de eso, igual lo tiene que resolver.
Claro, pero pensá en esto. Vamos Claro, a decir que... ¿Qué importa de cuántas causas es producto? Estás en el gobierno, tenés que resolverlo. Bueno, Pero- es cambiar el diagnóstico por lo menos. Pero imagínate que tuviéramos sí, una... pero cambiás un diagnóstico sin ninguna solución de nada. Es decir, ¿qué importa que sea? Pero Antonio, si Sí. nosotros tuviéramos una economía normal, Mm. con el 3% de inflación al año, pues, bueno, y resulta que por un fenómeno internacional, no sé, sube el petróleo Sí. mucho, Sí. y te va a afectar en el corto plazo en Sí. la inflación. Pero el gobierno no tiene que hacer nada ahí. Tiene que dejar funcionar los precios de la economía. Porque justamente así se va ajustando la economía, ¿no? Bueno, ¿por qué subió el petróleo? Y porque hay menos petróleo. Sube el precio, entonces alguien va a tener interés en producir o más petróleo o algún sustituto. Si vos impedís eso, estás inhibiendo la forma en la que funciona una Me economía. da la ¿sí? sensación de que cuando me dicen multicausalidad es como para decir, no podemos hacer nada. La verdad, no nos jodan con que la emisión no es culpa nuestra, es multicausalidad. La Mirá, verdad es que sí. todas las causas igual las tenés que resolver. Lo que tiene que resolver el gobierno son las causas macroeconómicas. ¿sí? Entonces, la inflación es un fenómeno macroeconómico, ¿no? Es decir, una cosa es el precio de la carne, como estábamos viendo, que es un mercado específico, y otra cosa es los precios de todas las cosas. Acá todo sube, o sea que la inflación es el problema. Y eso sí que lo tiene que atender el gobierno. Pero el gobierno no se tiene que meter en si subió la salchicha 45 mientras que la inflación subió 35. Porque eso es un consumo de energía innecesario absolutamente para el propio gobierno, un costo para la propia empresa y encima no va a llegar a buen puerto. Ahora, en materia de emisión monetaria, el gobierno que habla de multicausalidad, bueno, multicausalidad, la emisión no genera inflación, pero la base monetaria la tienen bastante controlada hace 3-4 meses. Por ejemplo, entre marzo y junio del año pasado, la emisión monetaria para financiar al fisco fue de 1 billón de pesos en 3 meses. En los últimos 4 meses fue de 400.000 millones En de contexto pesos. de pandemia. ¿Eh? Una No, pandemia. no, pero Sí, lo que no. muestra que además Guzmán está claramente... No, lo que metiéndose te en quiero ese decir es que tema. están controlando de alguna forma la parte Pero de la porque emisión. ahí es lo que digo, cuando vos decís, a ver, tampoco son estúpidos. No ignoran, Entienden pero que no lo hay, ignoran, digamos, no lo claro, Guzmán no es Fernanda Vallejos al frente del Ministerio de Economía, Guzmán. Esa este diferencia es la que estoy haciendo, Y es lo que le absolutamente. está diciendo es paciencia. Absolutamente. Obviamente, nosotros lo decimos todos los días. No tenemos más paciencia. Pero por eso yo digo, muchachos, sincérense, muestren lo que está haciendo el Banco Central, digan que están haciendo cierto control de la cantidad de dinero y déjense de molestar a las empresas con si el insumo, si el costo, si te meto una multa porque no me cumpliste con la ley de Pero abastecimiento. si vos no ves una competencia real, ¿está mal que el Estado diga, a ver, hay competencia real o hay un oligopolio o hay... Pero, Ramón, ¿sabes ¿Por qué qué pasa? está mal eso? Nos perdemos en el corto plazo. Queremos la competencia y la queremos ya. Argentina tiene que pensar a largo plazo y los problemas de la Argentina se resuelven a largo plazo. Entonces, ¿vos querés más competencia? Bueno, bajá el riesgo país, bajá la inflación, hacete más amigo de el capital internacional, que vengan a invertir, que quieran producir productos que compitan. Es más, ¿querés más competencia? Abrí la importación. Pero a partir de la llegada del nuevo gobierno, no es que el otro gobierno era la fiesta de las importaciones, pero empiezan a restringir importaciones, que no te doy los dólares, que no te doy el permiso. Así compite una economía, digamos, así se genera competencia. No con el gobierno controlando precios y costos. Eso es otro capítulo totalmente diferente, digamos, ¿no? Es una economía, es una Ahora, filosofía muy años 60, digamos. Bien, Está. pero ¿lo hacen porque no saben hacer otra cosa? ¿Lo hacen porque están convencidos? Porque la verdad es que nosotros siempre planteamos lo mismo. Vos llegás a un lugar, sos ministro de Economía, digo, tenés que saber qué tenés que hacer. Yo creo que no pueden no ignorar lo que hay que hacer. Tampoco creo que les sirva tener 50% de inflación anual. Digo, llegaron, como todos los políticos en la Argentina, llegaron para quedarse toda la vida, si fuera por ellos. Porque viste que ninguno se quiere ir. Y para eso tenés que gobernar bien y mínimamente tenés que tener la economía controlada. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, a ver, yo creo que hay algo de convencimiento o de ideología en el sentido de que Sí, pero, las por empresas más, son, pero por más son ideología malas. que vos tengas, vos no querés tener inflación. No, bueno, pero la economía, digamos, lo que es controlar precios de la sociedad es una ciencia que tiene ideologías, la economía. Está bien, pero la inflación, Claro, por más ideología que vos tengas, pero vos no tenés- querés tener inflación. Pero en base a una ideología vos tomás una decisión u otra. Sí, Pero, y que hay ahí una, está la pero disputa. hay una decisión que vos tomas que no sirve. Yo creo que lo que Controlar hay el es un precio no error, sirve. de Claro. diagnóstico. En ideológico decir, bueno, esa es por acá. Pero... Y en el análisis más político de ver qué va con mi electorado, vos lo único que tenés que bajar es el 50 con el que se fue Macri. Entonces 36 del año Claro. pasado lo muestran como un éxito.
Y ahora en su estrategia yo creo que está la idea de, bueno, sí, hagamos algo del lado monetario, del lado fiscal, vamos a un menor déficit fiscal este año que el año pasado, pero también controlemos todos los precios que podamos controlar, porque eso me puede llegar a mantener una inflación alta, altísima, Sí, menor del del 20 y pico, 36. pero menos del 50. Sí, pero te genera desabastecimiento, porque obviamente las empresas no van a producir a pérdida. Cuando en el último gobierno de Cristina tuvimos solo un año de 40% de inflación, que fue cuando el banquero central Fábrega decidió llevar el dólar de 6 a 8. Por los otros 3 años, con una macro muy mala, con desequilibrio fiscal, con alta emisión monetaria, vos tuviste 25 o 26% de inflación. Es decir, tenés un país muy disfuncional, con desequilibrios macroeconómicos, con altísima inflación, pero menos de 50. Entonces podrían llegar a repetir ese escenario. Y hasta octubre por ahí te pueden mantener una inflación que corra a estos ritmos. Y te lo pueden mostrar como un éxito, ¿no? El problema es mañana. Es una depresión. ¿Por qué? Porque, sí, pero por eso, porque Pero además es hay una que pensar repetición, a mediano plazo. constante de equivocaciones la Argentina. Sí, y además si vos sostenés este esquema, tarde o temprano hay que sincerar los precios. Sí. Entonces eso te lleva a que ese día estás con el salto de la inflación, con el salario que no llega. Entonces, por eso, hay que empezar a pensar en el largo plazo y asumir costos de corto. ¿Qué costo de corto? Y el dólar de 90 y sale más el dólar. ¿Qué va a hacer? Sí, pero es en el corto Pero plazo. eso va a la inflación. Y va la inflación en el corto plazo. Pero a la larga, si vos resolvés... Pero nosotros nunca vimos la larga. Siempre nos tocó el corto plazo. Siempre nos tocó la inflación, el dólar que se dispara. Siempre nos dijeron, bueno, pero esto es ahora, pero en el largo plazo. El largo plazo nunca nos tocó. A largo plazo estábamos todos muertos, decía Keynes, No, pero claro, eso nos hizo muy mal a nosotros. Pero nunca nos tocó el largo plazo. A largo plazo vivimos las consecuencias de hacer las cosas mal de corto. Básicamente, altísima inflación, controles de cambio, devaluación, una economía que no crece producto de la gran incertidumbre. Estamos en el largo plazo. Estamos viviendo el largo plazo de un montón de políticas cortoplacistas que hicimos mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo te llamo y soy una mega empresa. Con Ramón fundamos un unicornio que lo estamos por... ¿Ya lo estamos Con- cagando acá? Perdón, ¿ya lo estamos traicionando No, acá? vamos a sumarlo. Ah, Entre los tres... Gracias. Entre los cuatro, pues con La María cupo, Belén el conseguimos cupo. con María Belén conseguimos un terrenito en Vicente López para poner la empresa. bien ahí. Así que Darío nos hace el análisis internacional. Estamos todos. Hicimos una empresa y dice, che, vamos, ¿qué va a pasar acá? Llamemos a... Vamos a llamarle a Iván, a ver qué hacemos. ¿Y qué hacemos? Te llamamos, venís a mirá, Iván, esta es nuestra empresa, tenemos que decidir qué hacemos. O sea, contanos qué va a pasar en la Argentina, cuál es el diagnóstico. Yo quiero saber si invierto, si no invierto. Ramón quiere saber si se va a vivir a Uruguay. Digo, ¿qué hacemos? No vale 6 como respuesta. El diferencial que tiene este país es un excelente capital humano. No, para, yo soy cliente, ¿no? Ven, No, yo pero- te llamé y te dije, mirá, me cobraba bastante caro Tenés. la consultoría. Es decir, Tenés excelente ¿Qué hago? capital humano que no es de poco. sí. Y hoy por hoy, si podés gastar al dólar con todo con liquidación, Sí. que no deja de ser una herramienta legal, Si puedo gastar. pagar salarios, quiero decir, ¿no? Incurrir en costos al dólar con todo con liquidación, está regalada a la Argentina. Está regalada a la Argentina. Vamos a un año de rebote económico, ¿sí? Podría quedarse el dólar paralelo en un lugar estable, ¿sí? Porque está muy alto en términos reales. Entonces hay oportunidades. Lo que pasa es que de vuelta dura poco, porque eventualmente tenés que sincerar los precios, salir del cepo, ajustar tarifas. Y el gran problema de Argentina hoy también es el riesgo país. Niveles altísimos. O sea, endeudarse Está bien. para Argentina es muy caro y lo mismo para sus empresas. Sí. ¿Nos mudamos? No, Antonio, quedemos no. A mí no me gusta, digamos, decir eso de, bueno, la Bueno. salida es Ezeiza o quedate no. o vení o andate. Pero a ver, ¿qué han hecho algunas empresas? Se han mudado, han vendido, Ah, pues apostemos acá. se han cansado de luchar contra la inflación, los impuestos, los sindicatos, la incertidumbre. Apostemos, Antonio. Este, Yo quiero apostar, Antonio. Yo lo llamé a Iván para saber eso. si estás dispuesto a tolerar mucho riesgo y mucha incertidumbre, te puede ir bien en Argentina. Pero estar dispuesto a tolerar mucho riesgo y mucha incertidumbre implica que mañana puedes cerrar tu negocio, digamos, ¿no? Pero nos puede ir Bueno, bien, Antonio, también. Lo Pará, escucharon, pará, ¿no? pará. Esperen, lo escucharon. ¿Vos, Nos quedamos. Yo María. sigo apostando al país. María Belén?
Me quedo. Estoy con tienda Coy a full, Antonio. Estoy con tienda Coy a full yo. Eso es un Ahí emprendimiento. va. Señor Carolei. Yo me quedo, me quedo con ustedes, me quedo. Gracias. Me quedo si tenemos el terreno gratis. No, bueno, Energía esto es gratis una también. sociedad. Si la parte mayoritaria decide quedarse, nos quedamos. Listo. Una sociedad. Te quería decir. De último hacemos como dijo Guzmán. Háganme Quería decir, socio. Nos No, vamos eso a Uruguay, pero venimos acá con el avión y invertimos acá. Así decía Guzmán. Pueden pagarme en acciones. No les cobro la consulta. No. Si les va vamos. bien, vamos todos bien. Ah, viste, hasta Iván confió Sí. que nos iba a ir bien. Sí. Al final, tierra de oportunidades, Antonio. Está brotando Bueno. la fertilidad. Bueno, nos quedamos. Nos quedamos. Después vemos el intercambio accionario. Bien, bien. Gracias, A ustedes.